La princesa Ana, la única hija de la reina Isabel, dejó su huella en la historia no solo por su sentido del deber, sino también por los gestos públicos llenos de calidez hacia su madre, instantes poco comunes que suavizaban el muro de protocolo de la realeza. En otro día, en un rincón más profundo del palacio, la princesa Catalina se enfrentaba a una historia completamente distinta. Al abrir el joyero privado de la reina consorte Camila, esperaba encontrar una tradición, una continuidad. Pero, bajo la seda, no halló adornos inofensivos, sino una grieta en la confianza, piezas heredadas íntimamente ligadas a la imagen de la princesa Diana, que se creían olvidadas desde hacía casi 3 décadas. Desde los pendientes de zafiro que brillaron bajo las luces de la Met Gala, hasta el medallón de oro que guardaba las imágenes de Guillermo y Enrique en su infancia, cada pieza era un fragmento de memoria perdida. Este hallazgo, como una explosión silenciosa, se propagó por los pasillos de Clarence House. Las preguntas brotaron de inmediato: ¿por qué esos tesoros debían vivir en la sombra? ¿Y qué haría Camila con ellos? Ese momento habría un giro inesperado. La mañana de un martes de abril de 2025, Catalina cruzó las puertas de Clarence House en una misión habitual, representando al rey Carlos III para examinar objetos destinados a una subasta benéfica. Estaba acostumbrada a cuadernos, cartas y algunos cuadros desvaídos. Sus pasos suaves la guiaron por estancias familiares, hasta que un pequeño error lo cambió todo. Un criado la condujo por equivocación a la habitación privada que antaño perteneció a la reina consorte Camila. No era un archivo, sino un lugar silencioso, con armarios antiguos y cajones sin tocar desde hacía años. Un cajón forrado de terciopelo rojo oscuro, con una sola palabra grabada en oro sobre la tapa: privado. Catalina, pensando que hallaría cartas o recuerdos olvidados, lo abrió con cuidado. La luz reveló un pequeño conjunto de joyas, tan deslumbrantes que al principio creyó que eran de fantasía. Pero al inclinarse, se le cortó la respiración. Allí estaban los legendarios pendientes de zafiro de Diana, intactos, como si nunca hubieran dejado las manos de su dueña. Cada piedra, cada detalle coincidía con las imágenes de archivo, como si se hubiera abierto una puerta al pasado. Sobre el terciopelo, un medallón de oro algo deslustrado guardaba un mundo en su interior. El rostro joven de Guillermo y Enrique, 2 niños de un tiempo lejano. Más allá, un broche de diamantes, que había brillado en el vestido de Diana durante el banquete de estado de 1997, meses antes de la tragedia. No eran piezas para exhibir o usar en actos oficiales. Eran el latido íntimo de una mujer que cargó con un legado y con el dolor de la familia real. Catalina quedó paralizada. ¿Cómo podían estas piezas tan personales reposar aquí, lejos de la mirada de los hijos de quien las había poseído? Según personas del palacio, permaneció inmóvil casi 10 minutos, con las manos temblorosas al tocar el azul profundo del zafiro. Por un instante, parecía que Diana estaba allí, presente, tierna y fantasmal. Un día de trabajo que parecía rutinario se transformó en un punto de inflexión. Desenterrando un secreto oculto durante decenas de años y sacudiendo los cimientos internos de la monarquía. Lo que había encontrado no era solo oro y piedras preciosas. Eran recuerdos. El pulso de una madre que no había podido ver crecer a su hijo mayor. Y lo que dejó a Catalina más atónita no fue solo aquel momento, sino darse cuenta de que esos tesoros habían sido escondidos con tanto celo, apartados de quienes realmente merecían custodiarlo. Las pertenencias de Diana seguían allí, a la vista, pero como si nunca hubieran existido en la historia oficial. Los pendientes de zafiro, vistos por última vez con Diana en la Met Gala de 1996, desaparecieron inmediatamente después de su muerte. Durante más de 28 años se consideraron perdidos, absorbidos en alguna transición o atrapados en una colección privada sin registro. Más oculto aún, un pequeño aro de oro envuelto en seda apareció, la pieza que Diana lució en su última visita a Francia en 1997. Ninguna de ellas figuraba en inventarios de herencia ni en museos. Habían desaparecido como si nunca hubieran pertenecido a este mundo. Lo que más estremeció a Catalina fue la manera en que se habían conservado. No estaban olvidadas ni descuidadas, sino cuidadas y ordenadas con esmero, la huella de una mano que quiso guardarlas.
Los registros reales confirmaban, ninguna pieza había sido entregada a Guillermo, Enrique o sus esposas, a pesar de que el testamento de Diana indicaba que serían para sus futuras nueras. Eso significaba que alguien, quizá la propia Camila, había impedido su traspaso oficial. Entre los hallazgos, Catalina se detuvo ante una pulsera. El regalo que Diana dio a Guillermo por su 13º cumpleaños en 1995. Las iniciales WA, William Arthur, estaban grabadas. Y Catalina sabía que su esposo nunca la había visto. Allí estaba, esperando una mano que la reclamara. Catalina comprendió que no era casualidad. Era como un recuerdo borrado, enterrado bajo capas de protocolo y relatos privados de la historia. Al terminar la jornada, Catalina había identificado 6 piezas que habían pertenecido a Diana. Todas consideradas desaparecidas desde hacía más de 20 años. Las fotografió, anotó su estado y contactó de inmediato con su equipo de seguridad para preparar su retirada del lugar. Al cerrar el cajón, Catalina tuvo claro que aquello no era solo un hallazgo. Era una revelación, una mano invisible retirando el polvo del tiempo, reabriendo heridas antiguas nunca curadas, exponiendo nuevas fisuras y devolviendo la presencia de Diana al corazón de la casa Windsor. En su interior, lo que sentía no era mera curiosidad, sino una oleada silenciosa de dolor. Aquellas piezas no eran simples joyas. Eran fragmentos de memoria, reliquias vivas y símbolos de una mujer cuya vida y muerte aún persiguen a la monarquía hasta hoy. Pero cuando la conmoción inicial empezó a desvanecerse, el peso del significado comenzó a caer con más fuerza. Catalina entendió que no había encontrado solo unas cuantas reliquias familiares, estaba desenterrando secretos. Y lo que vino después no fue un enfrentamiento ruidoso en el palacio, sino un momento humano, íntimo y sorprendente. Un derrumbe suave pero profundo, que nadie dentro de esos muros cerrados habría previsto. Se sentó en silencio en una silla cercana, con las manos aferrando los pendientes de zafiro como si abrazara algo sagrado. Un miembro de la casa real, que se encontraba allí por casualidad, contó que al principio Catalina no pronunció palabra. Solo cuando sus dedos temblorosos abrieron el bolso, sacaron el teléfono y deslizaron las imágenes antiguas de Diana llevando esos mismos pendientes, sus labios se entreabrieron. Pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Las lágrimas brillaban en el rincón de sus ojos. El reloj marcaba aquel instante, las 3:42 de la tarde. Más de una hora después de que hubiera puesto un pie en Clarence House. Entonces, un susurro, como un soplo de viento que se cuela por la rendija de una puerta, rompió el silencio. Eran de ella. ¿Por qué no lo supimos? No era rabia. Era dolor. Porque comprendía profundamente la ofensa que suponía que algo tan íntimo y tan significativo hubiera sido ocultado por la propia familia. Durante 13 años. Había honrado la memoria de Diana, con el anillo de compromiso, con su estilo, con la continuación de los ideales de su suegra. Y ahora, en la palma de su mano, tenía una parte de Diana que nadie creía que aún existiera. Aquella noche, Catalina regresó a Adelaide Cottage. Solo cuando los niños ya dormían, colocó los tesoros frente a Guillermo. Pero antes de poder decir nada, rompió a llorar. Guillermo se quedó paralizado y le preguntó qué había ocurrido. Ella no respondió, simplemente le tendió el medallón. Sus ojos se posaron en la fotografía de los 2 niños, Guillermo y Enrique, en su infancia, y, de inmediato, se sentó a su lado, en silencio. Permanecieron allí cerca de 45 minutos. Inmóviles en sus pensamientos, intentando asimilar el significado de lo que acababa de salir a la luz. Más tarde, Catalina confesó a una amiga que aquella sensación era como estar sentada junto al espíritu de Diana. Los pendientes, el medallón, la diadema, cada pieza susurraba una historia del pasado. Recordando a una madre que se había marchado demasiado pronto. Durante años, se había preguntado por qué tan pocas joyas personales de Diana le habían llegado. Ahora tenía la respuesta, una respuesta dolorosa y, a la vez, encendida por la llama de la indignación. Las últimas lágrimas se secaron, pero las preguntas quedaron grabadas. ¿Cómo habían llegado esas piezas a manos de Camila? ¿Por qué se habían mantenido ocultas tanto tiempo? La familia real presume de legado, de conservación, de protocolo. Pero aquí,
Las piezas más íntimas de Diana permanecían inmóviles bajo el terciopelo, en un cofre privado. Cuando Guillermo y Catalina siguieron el hilo de la verdad, comenzó a dibujarse un cuadro sombrío, un cuadro de omisiones, de desvíos y de una traición silenciosa imposible de ignorar. Y cuando la verdad se reveló con claridad, el golpe fue aún más punzante. No se trataba solo de joyas extraviadas, sino de bienes personales mencionados expresamente en el testamento revisado de 1993 para ser entregados a sus 2 hijos y a sus futuras nueras. Sin embargo, décadas después, reposaban en la colección privada de Camila. No existía ningún comunicado oficial sobre su recepción, ni una sola mención en el archivo de la colección real entre 2002 y 2022. Como si hubieran sido borradas de los registros. Tras las puertas cerradas, los ayudantes empezaron a susurrar sobre una línea temporal difusa. Los archivos de Clarence House de 2005. Cuando Carlos y Camila se mudaron allí, incluían entradas como broches sin catalogar o diademas familiares pendientes de clasificación, sin el nombre de Diana. Pero extrañamente coincidentes con lo que Catalina acababa de ver. Algunos creían que se habían mantenido en secreto para evitar el escándalo. Otros sospechaban que Camila había obligado a Carlos a cederlas durante los preparativos de la boda. Peor aún, los registros de seguros mostraban que desde 2007 los pendientes de zafiro y el medallón de oro estaban inscritos a nombre de Camila, sin la firma de Guillermo ni de Enrique. Para Catalina, ya no se trataba de un descuido. Era un robo invisible, una apropiación silenciosa pero despiadada. Aquellos tesoros no brillaban solo por sus piedras preciosas, eran fragmentos de la vida de una mujer que había soportado dolor bajo ese mismo techo. Y ahora, encerrados en el cofre de quien había estado ligada a ese sufrimiento, sin ser usados, expuestos ni siquiera reconocidos, representaban una traición silenciosa pero atronadora. Catalina salió de Clarence House con la imagen del cofre grabada a fuego en la memoria. Aquella noche, al contárselo todo a Guillermo, su reacción no fue un grito de ira, sino algo más callado y más inquietante, una cólera real, latente desde heridas antiguas, que comenzaba a aflorar. Cuando Catalina colocó los pendientes y el medallón ante él en el Palacio de Kensington, Guillermo se limitó a mirarlos, durante mucho tiempo, como si estuviera frente a un fragmento de su propia alma. Guillermo tomó entre sus dedos el colgante de oro, una pequeña pieza con la letra W grabada, regalo de Diana por su 13º cumpleaños. En el verano de 1995. Su rostro se ensombreció, sus facciones se endurecieron. En aquella sala, el silencio pesaba más que cualquier palabra. No preguntó a Catalina. No necesitó que le explicara. Sabía exactamente lo que había encontrado. La imagen de Diana en unas vacaciones en Balmoral regresó fugaz. Llevaba el colgante en la pulsera y sonreía cada vez que hablaba de sus hijos. Y ahora, tras años de rumores de que se había perdido o estropeado, estaba allí, intacto, pero escondido en manos de la mujer a la que Diana había llamado la tercera en su matrimonio. Los dedos de Guillermo temblaban, una oleada de dolor y rabia mezclados. Sin hacer un escándalo, optó por actuar. A las 10:46 de la noche, apenas 2 horas después de que Catalina regresara, envió un correo electrónico a la Fundación de la Colección Real, solicitando un inventario completo de los objetos que habían pertenecido a Diana. A la mañana siguiente, se presentó personalmente en el archivo del Palacio de Buckingham para revisar los registros de 1997 a 2007. Las páginas que leyó confirmaron su temor más profundo. Muchas piezas de la colección personal de Diana habían sido transferidas a Camila, en silencio, sin ningún proceso legal de supervisión. Un testigo lo describió aquel día como frío como el mármol. Un historiador de la corte relató que fue la primera vez que Guillermo pronunció la frase, «Ella ya le ha quitado demasiado a mi madre». Para alguien que siempre mantiene la compostura en público, fue una revelación inusual. Pero en lugar de un enfrentamiento abierto, eligió otro camino, una forma de hacer que Camila respondiera, sin poner en mayor riesgo la estabilidad del trono. Los guantes se habían quitado. La respuesta de Guillermo resonó por los pasillos del palacio. La única que permaneció impasible fue Camila. Ante las preguntas, ofreció una defensa tan fría que solo ensanchó la distancia.
Una lluviosa mañana de martes en Sandringham House, Camila apareció con un traje gris claro, perlas blancas y la voz serena. Como si todo fuera un malentendido. Yo salvé esas piezas, dijo, de acabar embaladas y olvidadas en algún sótano polvoriento. Camila afirmó que en el año 2001 Carlos le había permitido conservar algunas joyas para preservar la historia. Pero no existía documento alguno, ni firma, ni sello que lo respaldara. Dijo que nunca tuvo intención de lucirlas, solo guardarlas como recuerdo. Sin embargo, la memoria de algunos empleados contaba otra historia. En 2008. Camila comentó que la tiara de zafiros de Diana era demasiado bella como para desperdiciarla en sentimentalismos. En 2015. Pidió a un diseñador que creara un broche inspirado en el medallón de oro. Difícil creer que se tratara únicamente de una custodia inocente. Peor aún, Camila las mantuvo fuera de los archivos oficiales durante casi 2 décadas, pese a que el testamento de Diana era público. Jamás las prestó, jamás las compartió. Jamás se las mostró a Guillermo o Enrique. La excusa de evitar extravíos por trámite sonaba hueca para Catalina, quien estaba convencida de que se trataba de un cálculo, no de un descuido. La monarquía se erige sobre tradición y protocolo, pero Camila se había situado al margen de ambos. Catalina abandonó aquella reunión con una sensación más gélida que nunca. Camila, quien había declarado querer la armonía, custodiaba en realidad heridas abiertas y recordatorios de traición, dolor y resistencia. Para Guillermo y Catalina, ya no era cuestión de joyas. Era historia, memoria, el relato que transmitirían a Jorge, Carlota y Luis. Las justificaciones de Camila no podían borrar un hecho. Diana había guardado silencio una vez. Pero su legado no callaría otra. Y lo que comenzó como una revelación familiar pronto se convirtió en un pulso público. Los rumores se filtraron. Un mayordomo de Sandringham escuchó una discusión entre Guillermo y Camila, se lo contó a un ex asistente y, de ahí, llegó a oídos de un periodista. Al final de la semana, discretos titulares aparecían: joyas desaparecidas de Diana y conflicto real por herencia. Aunque vagos, abrían paso a una tormenta. El público conservaba viva la memoria de Diana y ahora exigía respuestas. La fundación de la colección real intentó calmar las aguas, alegando que no había inventarios en disputa. Pero en la trastienda, juristas comenzaron a examinar el testamento de 1993. La consecuencia era clara. Si bienes personales destinados a Guillermo y Enrique habían terminado en manos de Camila sin documento ni testamento que lo avalara, se trataba de una infracción civil de herencia. Un abogado del Consejo de la Reina, bajo anonimato, señaló que existía precedente para reclamar la devolución de este tipo de objetos incluso tras décadas. Si se habían retenido o transferido indebidamente fuera de las cláusulas vinculantes, la ley podía obligar a su restitución. Las implicaciones eran demasiado grandes para ignorarlas. Camila podía verse obligada a devolver las piezas, pero lo peor para la monarquía sería que el caso reabriera, ante el implacable escrutinio público, la herida llamada Diana. Como si nunca hubiera cicatrizado. Lo que más sorprendió a todos fue la forma en que Guillermo decidió enfrentarlo, en silencio, por los cauces legales, sin declaración, sin filtraciones a la prensa. Sin estrépito alguno. En ese silencio había tanto contención como determinación. Para Guillermo, no era un acto de venganza contra Camila, sino un esfuerzo por proteger la memoria de su madre. Con una historia que arrastraba a la familia décadas atrás, revelando una verdad aún más dura que las joyas robadas, un diario secreto con la voz misma de Diana. A comienzos de abril, una ex empleada de los archivos reales, ahora retirada en Sussex, contactó con el secretario privado de Guillermo. Afirmó que conservaba un diario manuscrito que Diana le entregó en 1996, poco antes de morir. El cuaderno jamás se había publicado. No figuraba en ningún registro oficial y se había mantenido oculto por miedo a que fuera enterrado para siempre. Ahora, con los rumores en el aire, la ex empleada sentía que Guillermo debía conocer la verdad. Solo tenía 42 páginas, pero cada línea contenía el dolor más íntimo de Diana en la etapa más oscura de su matrimonio. Con el corazón desgarrado, Diana escribía sobre las mismas piezas que Catalina había hallado, los pendientes de zafiro, el colgante y otras joyas que pensaba entregar a sus hijos.
pero temía que Carlos dejara un día que Camila las tocara. En una línea gélida anotó: Camila vestirá mis recuerdos como un traje, y nadie la detendrá salvo que mis hijos lo hagan. Esas páginas. Instruyó a su equipo jurídico iniciar una demanda interna contra los inventarios patrimoniales, ahora reforzada con el testimonio de su madre. Ya no se trataba solo de propiedad, era cuestión de voluntad, de memoria y de traición. La voz de Diana había regresado, y esta vez no sería silenciada. Cuando la maquinaria legal comenzó a moverse, la agenda pública de la reina Camila desapareció de golpe y se fijó una reunión privada en Balmoral. Balmoral, tradicional refugio de la familia real, amaneció aquella jornada bajo un gris cortante. Ya se encontraba dentro. El aire era denso. No se trataba de una reunión familiar, era un ajuste de cuentas. Guillermo no dijo una palabra al principio. Una enfermera real ya anciana contactó con el Palacio de Kensington. Había trabajado en Kensington Gardens durante la década de 1990 y contó que Diana le había entregado un sobre lacrado para Guillermo, escrito un mes antes del fatídico accidente. Lo guardó durante 28 años, con la promesa de entregarlo solo si Guillermo desafiaba públicamente el papel de Camila. Ese momento había llegado. La carta, sellada con el emblema de Diana, fue abierta por Guillermo a solas en su despacho. Catalina cuenta que él permaneció inmóvil durante horas. La carta no contenía rencor ni sed de venganza, solo la voz suave de una madre. Colmada de amor y esperanza: si me voy y tienes que enfrentarte a ella, recuerda quién eres. Eres la luz. Eres la verdad. Y nunca quise traerte dolor. Guillermo lloró como aquel día en que el féretro de su madre recorrió las calles. Ahora, ya no se trataba de joyas ni del diario, sino de la presencia imperecedera de Diana. Se colocó una pequeña placa, como tributo no solo a ella, sino también a la verdad. El nombre de Camila no apareció. No hacía falta. La historia ya había decidido el lugar que correspondía a cada uno. Ahora, Catalina custodia en silencio la memoria de Diana, pieza por pieza, historia por historia, verdad por verdad, marcando con claridad la línea entre lo que se ha perdido y lo que jamás volverá a perderse. El legado de Diana perdura, no en silencio, sino en el zafiro, en el oro y en la fuerza inquebrantable de una mujer que logró encontrar